La política de Platón nos propone la primera utopía occidental. La utopía es una forma de organización social y política que, debido a la perfección teórica que supone y a los presupuestos sobre la naturaleza humana de los que parte, resulta imposible o muy difícil de realizar. La palabra utopía es de origen griego y etimológicamente nos remite a un no lugar, utopos, algo que no se da en la realidad. No obstante, Platón no designa a su organización política como utopía. La palabra utopía es un neologismo utilizado por primera vez por el renacentista Tomás Moro en su obra Utopía, donde describe precisamente una sociedad ideal. Generalmente, utopía es una palabra que tiende a valorarse en un sentido positivo, es decir, la utopía sería siempre algo justo, bueno y deseable. No obstante, muchos politólogos y filósofos nos han puesto sobre aviso de los peligros de algunas utopías aparentemente perfectas y sin embargo provocadoras de grandes males. Karl Popper, filósofo austriaco del siglo XX, es el más crítico en este sentido. Precisamente por esta controversia, por otro lado prácticamente inevitable en las cuestiones políticas, se suelen utilizar otras dos palabras que vienen a dar valor a la palabra utopía, que aparecería así como aséptica o neutra: distopía y utopía. Designar como distopía a una utopía política significa que nos parece injusta y por ende no deseable, bien por sí misma o bien por las inevitables consecuencias que de ella se derivan. Si la designamos como utopía, la consideramos justa, deseable y buena. Así pues, una misma utopía será valorada como distopía por unos y utopía por otros. Toda actividad humana, más o menos compleja, implica un conocimiento previo, una cierta sabiduría. No todos los hombres están capacitados ni son aptos para hacer según qué cosas. Si se me estropea el televisor, no dejo que cualquiera intente arreglarlo. Me aseguraré de que el hombre que lo intenta arreglar sepa cómo funcionan los televisores. Si se me estropea el coche, tampoco dejo esta tarea a cualquiera. Me aseguraré de que la persona en cuestión sepa lo suficiente para desempeñar su trabajo. Es evidente que los más aptos para arreglar televisores o coches son los que más saben de televisores y coches. Son por tanto ellos los que, en puridad, deben ejercer sus respectivas actividades. Para Platón, el gobierno de un Estado es una tarea complicada, más que arreglar televisores o coches. El gobernante debe diseñar leyes justas y administrarlas con justicia. El conocimiento de lo que está bien o mal, de lo que es justo o injusto, no es un conocimiento fácilmente asequible. Si no investigamos, si no estudiamos y nos esforzamos, nuestros conocimientos de la justicia, el bien, etc., serán muy rudimentarios. Así pues, según Platón, no todos los hombres están igualmente capacitados para gobernar un Estado. Los más capacitados para esta tarea son los que se han pasado la mayor parte de sus vidas intentando saber, los filósofos. Los filósofos, si de verdad han realizado correctamente su camino de conocimiento, han llegado a conocer la justicia en sí y el bien en sí. Los filósofos son, por tanto, los que más saben de los conceptos éticos y políticos necesarios para gobernar un Estado. Son, pues, los más aptos o capacitados para la tarea de gobierno. En virtud de esta consideración, la política de Platón es una aristocracia o gobierno de los más capacitados. Platón concibe el Estado como un organismo similar al alma. El Estado, como el alma, está constituido por tres partes distintas que son tres clases sociales. Los filósofos, que se corresponden con la parte racional del alma. Los guardianes o militares, que se corresponden con la parte irascible del alma. Y los artesanos o productores, que se corresponden con la parte concupiscible del alma.
Cada clase social tiene una función propia. La clase social de los filósofos tiene la función propia de ser sabia, prudente y gobernar a las demás. La clase social de los guardianes, auxiliares o militares tiene la función propia de ser fuerte, valiente y obedecer a los gobernantes. La clase social de los artesanos tiene la función propia de la templanza, la producción de bienes y obedecer a la clase de los filósofos. Si los filósofos gobiernan con sabiduría, la clase social de los filósofos alcanza su virtud. Si los guardianes son fuertes, valientes y obedientes a los filósofos, alcanzan su virtud. Si los artesanos son productivos y obedientes al gobierno, alcanzan su virtud. Si las tres clases sociales realizan su función alcanzando sus respectivas virtudes al unísono, se consigue la armonía entre las partes, la virtud suprema, la justicia, gracias a la cual se alcanza el bien supremo, la felicidad del Estado. Respecto a los gobernantes y guardianes, la ley ha de tratar que estas dos clases no se enemisten, pues lo peor que le puede ocurrir a un Estado es que ambas clases se enfrenten. El motivo de disputa entre las personas es casi siempre la propiedad privada. Es fácil que alguien se enfade con otro porque le ha robado el reloj o ha invadido su casa. Para que esto no ocurra entre gobernantes y guardianes, la ley suprimirá la propiedad privada entre estas dos clases. Los hombres y mujeres vivirán en comunidad de hijos y bienes. En la comuna no existe institución familiar. A los artesanos se les estará permitido tener propiedad privada, mujer e hijos. La ley proclamará lo que debe recibir éste por su trabajo. La riqueza que el artesano recibirá no habrá de ser mucha, porque el artesano querría entonces dejar de ser artesano y dejaría por tanto de cumplir su función. La riqueza tampoco habrá de ser mínima, se le debe asignar un salario que le mantenga unido a su oficio y no provoque una situación de miseria. Respecto a los niños, la ley designa que el Estado se debe hacer cargo de su educación y crianza. Además, el Estado gobierna las uniones de los progenitores en función de crear hijos sanos y capaces, y proclama el tiempo adecuado en que se realizarán las uniones. Respecto a las mujeres, el hecho anterior hace que éstas participen en la vida pública, en pie de igualdad con el hombre, tanto en la política como en la guerra, pues la mujer no se encuentra ya atada a la crianza de sus hijos. Platón considera al hombre y a la mujer con los mismos talentos y facultades. Platón cree que cada individuo tiene una predisposición temperamental dependiendo de la parte del alma que predomine. La parte concupiscible es la que predomina en los artesanos. Mi temperamento está asociado a la parte del cuerpo del vientre y a los metales del hierro y del bronce. Tengo tendencia a dejarme llevar por mis apetitos y mis deseos. La irascible en los militares. Mi temperamento está asociado al pecho y a la plata. Soy impulsivo, decidido y dado a la acción y a la aventura. Y la racional en los filósofos. Mi temperamento está asociado a la cabeza y al oro. Soy reflexivo, teórico y contemplativo. Platón piensa que el temperamento se hereda de padres a hijos y que lo mejor que le puede pasar a un individuo y por ende a la sociedad es recibir una formación de acuerdo con su natural modo de ser y pertenecer a la clase social correspondiente. Así pues, el proceso educativo en el estado ideal de Platón tendrá dos tareas. Primero, tratar de detectar el alma predominante en el individuo, en una especie de auscultación psicológica
que tendrán que llevar a cabo los maestros, es decir, los filósofos, y segundo, proporcionar la formación adecuada. En rigor, la auscultación psicológica para detectar el temperamento del individuo no es necesaria para los hijos de los artesanos. El Estado sabe a priori que en ellos predominará el alma concupiscible. Siendo este el alma predominante en los progenitores, es el que heredará inevitablemente el hijo. La auscultación psicológica es, sin embargo, imprescindible para los niños que proceden de la comuna, pues el Estado no sabe a priori si predomina en ellos el alma racional o irascible, debido a la incertidumbre sobre sus progenitores concretos. El proceso de educación tiene 3 niveles: un nivel básico para los artesanos, un nivel medio para los militares, donde se enseñarán fundamentalmente matemáticas y estrategias guerreras, y uno superior para los filósofos, constituido básicamente por la dialéctica.